Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy justamente estuve en el trabajo trabajando, gracias a Dios nos dio trabajo, también nos dio mucho sol, pero gracias a Dios en todo momento. Estuve trabajando con amigos en el trabajo, compañeros de trabajo, y me preguntaba qué tanto Dios nos ama. Y realmente me mostraba a Dios que realmente sí nos ama con gran amor. Porque Dios, dice la palabra Dios, voy a leerles en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu la palabra de Dios en San Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquel que cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. En esta cita bíblica nos enseña que Dios ama al mundo. Dios ama al mundo y sigue amando al mundo. Porque ha mandado su Hijo unigénito para que debemos creer en Él y así tengamos vida eterna. Pero aquí la palabra de Dios cree. No simplemente debemos creer. Debemos creerle a nuestro Señor Jesucristo, que el cual fue enviado y murió en la cruz por ti y por mí. Y hacer la voluntad de Él. Porque hoy en día, si preguntamos a alguien, ¿crees en Dios? Todo el mundo dice que sí cree en Dios. Pero no es tan solo creer, es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Debemos darnos la oportunidad de aprender la Biblia, vivirla, porque la Biblia es nuestro guía de nuestra vida. Y ahí miramos el gran amor de Dios, que nos ha dado palabra de Dios. Nos ha dado su único Hijo unigénito. Muchos dicen, pero ¿de qué manera Dios nos muestra su amor? Estamos viendo que Dios nos amó mucho, que nos ha dado su único Hijo unigénito, que es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí Cristo muestra realmente su amor por nosotros. Él murió por nosotros. Y al tercer día resucitó, venciendo la muerte. La muerte no tiene poder, pero hay muchos adorando la muerte. Hay muchos comprando el mejor alimento para la muerte. Pero que Dios los reprenda y los siga reprendiendo, porque la muerte ha sido vencido cuando Jesucristo resucitó. Pero dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún pecadores que nosotros somos, Dios dio la vida por ti y por mí. Por lo tanto, querido hermano y hermana, debemos creerle a Dios y hacer la voluntad de Dios, ser obedientes, y así alcanzaremos la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 24, versículo 13. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Pero qué quiere decir el que persevera hasta el fin? Es haciendo la voluntad de Dios, asistiendo a los cultos, alabando a Dios, ayunando y orando continuamente, estar en comunión con Dios. Tenemos que educarnos el cómo hablamos, el cómo nos vestimos, el cómo nos conducimos como cristianos. Porque debemos marcar la diferencia entre el mundo y el cristiano. Amados hermanos, muchos dicen, pero es que yo no soy pecador. Con el simple hecho que no aceptas la palabra de Dios y no lo vives como conforme la palabra de Dios te dice, eres pecador. Porque por lo tanto dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Mis amados hermanos, todos somos pecadores. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino en este mundo por los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo ama al pecador. Escucha bien, hermano, te ama por ser pecador. Nuestro Señor Jesucristo ama al pecador, mas no el pecado. Por lo tanto, querido hermano, si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Todos tenemos pecados. Por eso mismo Jesucristo vino por nosotros. Pero debemos arrepentirnos de todo. Arrepentirnos por no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Arrepentirnos de hacer cosas que no es agrado a Dios. Y muchos dirían, ¿qué es lo que hacemos que no agrada a Dios? Aquellos que adoran la muerte, no le agrada a Dios, porque tenemos un solo Dios. No hay más dioses fuera de Él. Aquellos que hacen procesiones de fiestas, tampoco le agrada a Dios. Debemos honrar a nuestro Padre Dios, a nuestro Creador. Es el único. Por eso el mundo está como está. Porque mismo el ser humano está destruyendo el mundo y sigue destruyendo por sus falsas creencias del ser humano. Porque el ser humano piensa que está haciendo cosas para agradar a Dios. No está agradando a Dios. Y está convirtiendo su creencia en una religión. Y Dios se está apartando de ese ser humano que está pensando en su propio pensamiento. Pero aquel ser humano, aquel hermano que hace la voluntad de Dios, que hace la voluntad de Dios, la teología de Dios, hace la voluntad de Dios y lo vive. Aún entre todas las circunstancias, aflicciones, y lo vive y espera en Dios. Ese es realmente el que hace la voluntad de Dios y Dios está en él. Mi amado hermano, donde quiera que te encuentres, acepta a nuestro Señor Jesucristo. Estaré orando por ti para que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como tu único Salvador. No hay más dioses fuera de Él. Todos esos dioses son engañosos. Bendito Dios de la gloria, amado Padre, te ruego, amado Dios de la gloria, que en este momento aquellos que van a escuchar este audio y vean este video, Dios de la gloria, amado Padre, sean tocados sus corazones y que hagan un cambio en su vida y que realmente crean en ti y que no crean en esos dioses ajenos, sino que tú, Dios, eres el único Dios por todos los siglos y por todos los santos siglos. Dios te bendiga grandemente, amado hermano.